Yo pasé casi todo mi ministerio en la enseñanza. Así que el formato de mis presentaciones son más bien el tipo de una clase. No soy evangelista, me gusta enseñar. Y una cosa que yo descubrí cuando leo el Nuevo Testamento, los Evangelios, que lo que más hizo el Señor Jesús fue enseñar. Yo hace un tiempo marqué en mi Biblia cada vez que decía enseñaba, enseñaba, y encontré como más de 30 veces. Y era conocido como el maestro. Nicodemo le dijo, sabemos que has venido por maestro. Las hermanas de Lázaro, el maestro está aquí y te llama. Y él dijo, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y para conocerla tenemos que estudiarla. Así que las presentaciones son más bien de estudio, tratar de entender algunas cosas un poco mejor. Cristología tiene que ver, trata dos cosas, la persona de Cristo y la obra de Cristo. ¿Quién era y qué hizo? En el seminario, cuando enseñamos esta clase, tenemos unas 30 horas para tratar el tema. Así que aquí en estas horas vamos a estar tocando algunas cosas que son un poco más salientes y va a quedar mucho que no vamos a poder decir. El tema de esta noche es difícil, es bastante difícil. Anoche decíamos ya que es un misterio, la Trinidad, el Espíritu Santo. Y dijimos también que al principio de la iglesia cristiana hubo controversias por mucho tiempo, tratando de entender que era Jesús, si era Dios, si era divino, si era humano, hasta que eso se resolvió. Y entonces dijimos también que el centro de la Escritura es el Señor Jesús, y que tan pronto entró el pecado en el mundo, el Señor vino a ofrecer un plan de rescate que estaba basado en lo que iba a hacer el Señor Jesús. Y anoche hablamos de cuáles fueron los efectos del pecado de Adán, que Jesús tuvo que solucionar como sustituto. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron los efectos, dijimos, del pecado de Adán? 1, 2 y 3 dijimos, ¿verdad? Número 1 dijimos condenación. Quedó condenado. Otro que tú mencionas, depravación. Espiritualmente quedó dañado, comenzó a buscar excusas y ya los hijos heredaron lo mismo. El siguiente capítulo está matando a los hijos uno al otro. Y una cosa más, ¿recuerdan qué era? Separación. El pecado hace separación entre Dios y nosotros. Ahora, eso que pasó con Adán, no pasó solamente con él. Yo voy a leer un texto aquí en la Biblia. Si ustedes quieren buscarlo, Romanos capítulo 5, Romanos el capítulo 5. Romanos el capítulo 5. Y vamos a leer el versículo número 19, 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Este efecto del pecado de Adán no solamente le afectó a él, sino a nosotros también. Los muchos, los todos fueron constituidos pecadores. Decíamos anoche también que en la iglesia adventista hay un poquitito de problemas a veces en esta área. A veces, déjenme leer un texto primero. Me ayuda a buscarlo en Hebreos capítulo 2, el libro de Hebreos, el capítulo 2. Y entonces leemos el versículo 14, Hebreos 2, 14. ¿Lo tienen? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre.
¿Para qué? Enseguida explica cuál fue el propósito. Para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo. Dice que Jesús se hizo carne y sangre, se hizo hombre, se hizo humano, era totalmente humano, decíamos anoche. ¿Qué cosa es eso, no? Se hizo humano para poder morir. Así dice, para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, porque vino como sustituto. Adán hubiera tenido que morir y él tomó un cuerpo humano para poder morir, para poder tomar el lugar de Adán. Y decíamos que en la iglesia ha habido a veces algunas discusiones a través de todo el tiempo en la iglesia cristiana y también en la iglesia adventista, algunas discusiones en cuanto a algún aspecto de cristología. No creo que el problema sea en realidad en cuanto a la Trinidad. Básicamente, todos creemos que Jesús es Dios, que es totalmente hombre, totalmente Dios, que es una persona, dos naturalezas. El problemita a veces, la discusión a veces viene en el hecho de la naturaleza humana de Jesús. Y entonces yo anoche les dije que ustedes estudiaran, que pensaran, que yo iba a hacer la pregunta esta noche otra vez. Y la pregunta sería, la naturaleza humana de Jesús. ¿Tomó Jesús la naturaleza de Adán, como era la naturaleza de Adán antes del pecado, o como era la naturaleza de Adán después del pecado? ¿Jesús tomó la naturaleza de Adán antes del pecado, antes que Adán pecara, o tomó la naturaleza de Adán después que pecara? Sí. Antes. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Tomó la naturaleza de Adán antes del pecado. ¿Cómo? Ninguna de las dos. No, ustedes no se rían porque está muy cerca de lo que vamos a decir esta noche. No se rían. Así que eso es lo que quisiéramos tratar de estudiar esta noche. Ahora, algunos dicen, bueno, ¿qué importancia si es una o no? No, la manera en que se contesta esa pregunta se derivan dos distintas maneras de entender el plan de la salvación. Es sumamente clave tratar de entender esto. Así que para explicar un poco, déjenme presentarlo de esta manera. Dios siempre se relaciona con sus hijos mediante un pacto, un acuerdo. Aunque la palabra pacto no esté allí, es un acuerdo que Dios hace. Con Adán y Eva, la palabra pacto no está en el Génesis 3, pero Dios hizo un pacto con ellos. Le pregunto, ¿cuál era la base de ese pacto? ¿Adán y Eva podían vivir en el Edén todo el tiempo? ¿En condición de qué? De no comer. ¿Cómo diríamos de otra manera? De obediencia. El pacto estaba basado en la obediencia. Tal vez la pregunta es, ¿podía Adán y Eva obedecer a Dios perfectamente cuando fueron creados? ¿Por qué? Porque eran perfectos, eran santos. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Y evidentemente con los ángeles también Dios ha hecho un pacto, no sabemos bien los detalles, pero evidentemente algunos desobedecieron y salieron. Ese pacto que Dios hace con los seres santos, los teólogos, para tratar de distinguir, le llaman un pacto universal. Universal. Que está hecho, decíamos, para seres santos. Y cuando Adán fue creado era santo, era perfecto, y el pacto estaba basado en la obediencia, porque ellos podían, eran perfectos, no tenían inclinaciones hacia el mal. Pero entonces cuando pecaron, decíamos anoche, se trastornaron, quedaron condenados, su naturaleza misma se trastornó.
Y para mí eso decía anoche que Génesis 3 es un capítulo grandioso, maravilloso. La manera en que Dios reaccionó cuando sus hijos se equivocaron. Yo hace un tiempo le decía a unos pastores, y me digo a mí, Alfonso, ¿cómo debemos tratar nosotros a las personas que se equivocan? Cuando Adán y Eva se equivocaron en grande, Dios fue y los trató con amor y les dio esperanza, fue a ayudarlos. Y entonces hizo un nuevo pacto con ellos. ¿Qué cosa? En vez de destruirlos, decíamos anoche, les vino a dar el Evangelio e hizo un nuevo pacto. Y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál fue la base del nuevo pacto que Dios hizo con Adán y Eva? ¿Fue la obediencia? Dios no le dijo, mire, les voy a dar otra chance. Si ustedes me obedecen por 20 años, 100 o 150 o 500, antes Adán puede vivir mucho, si ustedes me obedecen ahora otra vez, yo les voy a dar una segunda oportunidad. ¿Por qué no pudo hacer eso Dios? Porque estaban depravados y una persona depravada no puede obedecer más perfectamente. La mente se ha enturbiado toda. Y entonces Dios hizo un nuevo pacto, nuevo, ¿por qué? Porque no había sido hecho antes nunca. Fue hecho sobre la gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Un regalo, algo que no se merece. En vez de la obediencia, fue basado en la gracia. Algo que ellos no merecían. Yo imagino la sorpresa de Adán y Eva cuando salieron del Edén. Me imagino, porque así es el diablo, ¿no? Le dijo, coman que van a ser como dioses. Y tan pronto pecaron, escóndanse que viene Dios con el palo. Y se escondieron, así es el pecado. Y cuando Dios va y les dice, yo voy a pagar la deuda de ustedes, etcétera, ¿cómo habrán salido de él? Yo una vez, o pienso yo he visto muchos cuadros que algunos quieren pintar de Adán y Eva saliendo del Edén y van corriendo, parece escondidos, con la colita entre las patas, se van por allá porque yo creo que no salieron así. Yo creo que salieron con la mente en alto y se dieron vuelta y miraron para atrás. Aquí vamos a volver, porque Dios de veras es bueno. Mira lo que nos hizo, lo que nos prometió. Vamos a volver. Y así que Dios hizo el pacto basado en la gracia, porque nunca lo había hecho antes. Y este pacto universal es para seres santos. Tal vez yo lo voy a poner de otra manera aquí. El pacto de la gracia está hecho para personas depravadas, para pecadores, que no pueden merecerlo, que no pueden lograrlo, no pueden ganarse el favor de Dios. Para ser, vamos a poner aquí pecadores, pecaminosos, depravados. Así que dos pactos básicamente. Universal, para seres santos, perfectos, que no necesitan de la gracia. Un nuevo pacto que inauguró Dios en el Edén para Adán y Eva y para todo el resto de la humanidad, basado en la gracia. Por gracia, el Nuevo Testamento lo dice tan lindo, por gracia sois salvos por medio de la fe. No de vosotros, no puede más el hombre. Es un don de Dios, es un regalo de Dios que Él ha hecho. Y entonces ahora viene mi pregunta y quisiera que piensen bien antes de contestar. Y entonces a ver qué me contestan. Si yo les preguntara, ¿bajo qué pacto de estos dos vivió Jesús? Porque el Señor, el Padre, hizo un plan con el Señor Jesús también, que iba a venir aquí para restaurar al hombre, un pacto. Así que ayúdenme ustedes ahora. ¿Bajo qué pacto vivió Jesús? Sí, mi hermana. ¿Perdón? Jesucristo, Jesús, Ajá. vino a buscar, vino aquí a la tierra, que fue enviado por su Padre, Ajá. para que Él viniera a salvar lo que se había perdido, que estaba la humanidad perdida,
estaba muy feo, y nuestro Señor Jesús y nuestro Padre Eterno estaban viendo. Había tantos ángeles en el cielo que hubo quien pudiera venir. Entonces dijo Jesús, yo me voy a entregar, yo voy a rescatar lo que se había perdido. Porque Satanás engañó a Eva. Le dijo, si dijo Dios, si de este árbol vas a comer, vivirás, serás como Dios. Y no era así, es pura mentira. Yeah. Así es. Entonces, Eva fue engañada por Satanás, porque tuvo envidia, porque era una pareja muy hermosa, eran santos. Yeah. Eran Exacto, perfectos. ya. Todo lo que usted dice está perfectamente bien. Yo quisiera, sin embargo, todavía preguntar un poquitito más. ¿Bajo qué pacto vivió Jesús? ¿El pacto para las personas santas o para las personas depravadas? ¿Nació Jesús depravado? ¿Bajo qué pacto vivió el Señor Jesús? Él no vino como un descendiente común de Adán, Él vino como el segundo Adán. Él vino sencillamente como el segundo Adán. Adán estaba condenado a muerte, incapacitado para obedecer, y decíamos recién que lo que decimos de Adán se aplica también para nosotros. ¿Cómo es que dice la Escritura? Jesús era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y sin embargo, aquí hay un texto, si lo quieren buscar y tal vez marcarlo en su Biblia, es un texto muy clave que a veces se entiende mal. 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Lo tienen ya? 2 Corintios capítulo 5, versículo. Lo voy a leer y entonces les voy a hacer una pregunta. Dice, al que no conoció pecado, ¿quién no conoció pecado? Cristo. Pero entonces dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo fue el que no conoció pecado? ¿Cómo fue hecho pecado? Dice que fue hecho pecado. Y aquí hay dos maneras en que trata de entender eso. Yo acabo de leer un librito que creo que tú recibiste, Alfonso, La ley de la herencia. Un librito que entonces el autor ahí tiene unas cosas un poco raras y dice, Jesús fue hecho pecado en el momento de la concepción. Él heredó de sus padres la pecaminosidad porque es la ley de la herencia, dice. Y sin embargo, según nosotros entendemos, yo entendería, Jesús fue hecho pecado no al nacer, sino al morir. ¿Cómo dice Isaías? Nosotros, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo? Cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuándo lo cargó? Al final, en el Getsemaní, en la cruz. Nosotros nacemos separados de Dios. Jesús no nació separado de Dios. Se separó de Dios cuando tomó nuestro lugar en el Getsemaní, en la cruz, y nuestros pecados fueron puestos sobre Él, fueron imputados sobre Él, pero nunca su alma se manchó con el pecado. Dime una cosa. Sí. Y todavía en el artículo me llamó la atención, dice, María era pecadora porque heredó de sus padres y María necesitaba un Salvador. Y si Jesús hubiera heredado pecaminosidad, ¿no hubiera tenido que tener un Salvador también? Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Todos nosotros, si vamos a entrar en el reino, tenemos que nacer de nuevo. ¿Tuvo Jesús que nacer de nuevo? ¿Tuvo que convertirse Jesús? O sea, son preguntas muy, muy claves. Casi suena irreverente preguntarlo. Jesús, pues,
Cuando el ángel le anunció a María que iba a nacer, dice, lo santo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. La señora Juárez tan lindo dice, esa expresión, lo santo que nacerá de ti, no se puede aplicar a ningún otro ser, sino a Jesús solamente. Porque nuestros hijos, nuestros nietos, por lindos que sean, todos traemos la herencia del pecado de Adán. Ahora, Jesús también, antes de morir, vivió unos 30 años acá en la tierra. ¿Cuál fue el propósito de la vida? Si hubiera sido solamente morir, él hubiera podido venir de otra manera y morir, pero antes de morir vivió 30 años. ¿Cuál fue el propósito de la vida del Señor Jesús? ¿No será que también Jesús vino como sustituto para pagar la deuda de Adán y murió? Adán depravado no podía obedecer más perfectamente la ley de Dios. Y la ley de Dios sigue demandando obediencia, es la ley de Dios. ¿No será que Jesús también vino a obedecer la ley para poder proveer la justicia que nosotros necesitamos y no podemos tener? Que la obediencia de Cristo, la vida de Cristo, también fue en favor nuestro. Que somos salvos no solamente por la muerte de Cristo, sino por su vida también. Que cuando Él vivió esos 30 años, estaba pensando en mí también, porque yo no puedo. Que cuando a Él le maldecía, no retornaba maldición, porque a veces yo no me las aguanto. Cuando lo criticaban y lo insultaban, Él no combatía, no insultaba, Él perdonaba, porque, a veces no les cuesta a ustedes a veces perdonar cuando les hace algo. Y la ley no tiene excusas para nadie. Y Jesús, a veces no pensamos en eso. No solamente murió por nosotros, también vivió por nosotros como sustituto, para poder proveer la justicia que nosotros nunca podríamos tener, porque nunca nosotros podemos obedecer. Como Adán, la ley, por eso dependemos nosotros de la gracia de Dios. ¿Qué cosa eso, no? Yo leí hace un tiempo, creo que en el Deseado, que si Jesús le hubiera dado una mirada impaciente a sus hermanos cuando lo provocaban, ya hubiera fracasado. ¿Le han dado ustedes alguna vez una mirada impaciente a alguien? La ley no lo permite a eso. Y Jesús vino a vivir de esa manera para que proveer la justicia que nosotros de ninguna otra manera pudiéramos tener. Hay un texto en el libro de Hebreos que a veces da un poquito de trabajo para algunos. Vamos a buscarlo, Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Porque tiene una expresión a veces que se hace un poco difícil, parece. Hebreos 2, 17. Dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere a Dios, para expiar los pecados del pueblo. Cuando dice debía ser en todo semejante a sus hermanos, algunos dicen, bueno, en todo, sencillamente es en todo. Y si nosotros somos pecaminosos, en todo incluye eso también. Y tuvo que ser pecaminoso también. ¿Cómo les suena eso a ustedes? O sea, una cosa que ustedes saben y yo también, que nunca, tenemos que buscar todo lo que la Biblia dice, no tomar un texto y correr solamente con un versículo de la Biblia. Yo les voy a mencionar otro texto. Aquí dice, en todo semejante a sus hermanos. El texto más conocido de la Biblia, Juan 3:16. ¿Cómo es que dice? Lo decimos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahí paramos. ¿Qué quiere decir unigénito? ¿Cómo? Entonces, si es único, que no hay otro como Él, debe ser diferente en algo, ¿no? ¿O no? Si es único, que no hay otro, debe ser
algo diferente. ¿Podrían pensar ustedes en algunas cosas que Jesús era diferente a nosotros? Bueno, por lo menos yo pensaría en su nacimiento. Todos ustedes y yo, todos, sin excepción ninguna, estamos aquí porque papá y mamá. Jesús no tuvo padre humano. Su nacimiento ya no fue igual al nuestro. ¿O sí? No, no fue. Adán vino a la existencia por creación. Nosotros venimos a la existencia por concepción, procreación. El Señor vino a la existencia por encarnación. Hay diferencia. La vida de Jesús es diferente. Nosotros limitados, pecamos. Él fue siempre santo, inocente, sin mancha. Su misión fue diferente. La misión de Jesús no fue venir y trabajar y tener dinero suficiente y jubilarse. Él vino para morir, para cargar con los pecados de otros. A nadie de nosotros nos van a pedir eso. Así cuando dicen todo, tenemos que tener un poquito de cuidado. Y a veces también saben ustedes, la Biblia, y también nosotros, cuando usamos todo, por ejemplo, no siempre quiere decir algo universal y total. Ustedes recuerdan que dice algo interesante cuando, creo que lo tengo por acá la cita, cuando Salomón estaba reinando, ¿recuerdan Salomón? Dice la Biblia, de toda la tierra venían a Egipto para ver a la sabiduría. ¿Será que de veras de toda la tierra iban? ¿O de toda la tierra de donde estaba? ¿Fue una delegación aquí de San Bernardino para allá? No, quiere decir de todo el lugar que estaba allí afectado por la sequía. También de José, ¿verdad? Yo dije de Salomón, de José. De Salomón dice, toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón. Y otra vez, todo no significa 100% de la tierra. Y aquí dice, en todo, semejante. ¿Qué quiere decir semejante? Parecido. No necesariamente igual. Hay una palabra para igual en el idioma que fue escrito en el Nuevo Testamento, pero la que usa aquí es algo parecido. Es la misma palabra que usa, por ejemplo, en Santiago, donde dice, con la lengua, cuando criticamos al hombre que fueron hechos a semejanza de Dios. Nosotros somos hechos a semejanza de Dios, y qué diferencia enorme hay. Semejante no quiere decir sencillamente igual. Se hizo carne y sangre, un verdadero hombre, yo entendería, excepto en pecado. Excepto en pecado, lo demás él era un hombre real, comía, dormía, vivía como viven los hombres. Hago una pregunta hasta acá, hago un comentario. ¿Va bien así? Si hay alguna pregunta la hacen, si no, callen para siempre después. ¿Sí? Yo decía anoche que el Evangelio se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo se encuentra básicamente en tipos que apuntan a la realidad del Nuevo Testamento. Decíamos anoche, por ejemplo, que el vestido, la túnica de pieles que el Señor le dio a Adán y a Eva, son un tipo de la justicia de Cristo que nos cubre. El cordero que sacrificaban en la Pascua era un tipo de Cristo. Juan, cuando lo vio a Jesús, dijo, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces, por ejemplo, el Éxodo todo, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, es también un tipo de nuestra salida de la esclavitud espiritual que Jesús nos sacó. Y Moisés es un tipo de Cristo. Moisés sacó a la humanidad, al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba en Egipto, y Jesús vino a sacar a la humanidad de la esclavitud espiritual. Y entonces hay una cosa tan interesante con Moisés, la persona que Dios envió para el éxodo. Moisés era uno
con los hermanos que fue a liberar. Era uno de ellos, de carne y sangre, como ellos. Y sin embargo, había una diferencia fundamental entre Moisés y sus hermanos, que fue a liberar. ¿Podrían ustedes decirme cuál era la diferencia enorme entre Moisés y los hermanos que él fue a liberar? Yo no estoy pensando cuando Dios quería redimir el pueblo, Moisés intercedió con el tipo de Cristo, porque dijo, quita mi nombre del libro de la vida y salva. Ajá, sí, como intercesor. Ya. Alguien encontró como 70 similaridades entre Moisés y Cristo. Esa es una. Los dos tuvieron que escapar cuando eran chicos, estaba la vida en peligro. Los dos estaban junto a un pozo. Hay muchas cosas similares, pero hay una que me interesa mucho esta noche. ¿Qué diferencia había entre Moisés y los hermanos que él fue a salvar? Estaba pensando que Moisés era libre y los hermanos eran esclavos. Moisés no era esclavo. Era uno con los hermanos que vino a salvar, pero él nunca fue esclavo. Nunca fue. Y para mí ese es un tipo tan lindo de Cristo, que eso también vino a salvar a los hermanos, era de carne y sangre, se hizo como ellos, pero Jesús nunca fue esclavo del pecado. Nunca de alguna manera él fue esclavo. Jesús no necesitó redención, no necesitó ser libertado porque él nunca sencillamente fue esclavo. Ahora yo quisiera decir algo más en cuanto a lo que mencionó el hermano allí, que la naturaleza de Cristo no era exactamente igual ni antes ni después. Generalmente muchas de las discusiones que se hacen con este asunto son acerca de citas de la señora White y eso. En el año 1844, ese año suena bastante familiar para muchos de nosotros, un pastor anglicano, escribió un libro de sermones. Se llamaba Henry Melville. Y entonces tenía sermones, y la señora White tenía un libro de este señor, sermones muy lindos. Y entonces él en uno de los sermones que tiene, dice, la humillación de Jesús, y está hablando. Y entonces él dice más o menos así, cuando Adán estaba en el Edén, era santo, puro, perfecto. Cuando pecó, dice, hubo dos consecuencias del pecado. Debilidad, él le llama así, debilidades inocentes y depravación. ¿Qué quiere decir él con debilidades inocentes? En inglés es innocent infirmities. ¿Qué quiere decir eso? Él explica, dice, tener hambre, cansarse, tener sed, son cosas físicamente. La muerte, dice, uno muere. Y entonces, pero también además déjeme anotar acá, debilidades inocentes. Y entonces, además de debilidades inocentes, dice depravación, el pensamiento del hombre ya es de continuo al mal y todo ese tipo de cosas. Vamos a poner aquí depravación moral. Y entonces dice, le pasó a Adán, y nosotros como descendientes de Adán, así también nacemos, con debilidades inocentes, con muchas debilidades físicas, algunos con más que otros. Hace no mucho tiempo por allá en Florida una nena había nacido, ya poquito después de nacer la habían abierto para arreglarle su corazoncito, con debilidades de muchos tipos. Todos venimos con debilidades. Y sin embargo, otra cosa es esto, la depravación. Y entonces él dice, todos los descendientes de Adán venimos así. Y entonces él hace la pregunta, ¿qué en cuanto a Jesús ¿cómo fue afectado Jesús por el pecado de Adán? Y entonces él dice, debilidades inocentes, sí, depravación moral, no. Tenía debilidades inocentes, Jesús se cansaba, tenía que dormir, tenía sed, y sin embargo moralmente santo, inocente y sin mancha.
Así que no era exactamente igual a Adán antes de la caída, porque él tenía debilidades inocentes que Adán no tenía. No era exactamente igual a Adán después de la caída, porque no tenía la depravación moral que tenía Adán. Aún en eso era unigénito, único, no había otro como él. Alguien dijo también, me hubiera gustado haberlo inventado yo, pero alguien lo leí por ahí, que dice que Jesús fue afectado por el pecado, pero no infectado por el pecado. Afectó lo que tiene que ver con debilidades inocentes, pero no afectó. Ahora, yo con esto que acabamos de decir, yo quisiera leer un par de citas de la señora White, miren cómo armoniza con lo que escribió este señor. Un par de citas, dice, escuchen bien esto. Al tomar sobre sí la naturaleza humana en su condición caída, Cristo no participó en lo más mínimo de su pecado. Estuvo sometido a debilidades y flaquezas por las cuales es rodeado el hombre, pero sin pecado. Debilidades y flaquezas sí, pecado no. Jesús fue hecho, escúcheme esto, comenta el texto que acabamos de leer. Jesús fue hecho en todo semejante a sus hermanos. Se hizo carne como somos carne. Tuvo hambre, sed, sintió cansancio, fue sostenido por el alimento y refrigerado por el sueño, participó de la suerte del hombre, aunque era el inmaculado Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir inmaculado? Limpio, sin mancha. Sí, participó de debilidad, cansancio y todo eso, pero fue entonces el inmaculado Hijo de Dios. Y yo quisiera sugerirles a ustedes ahora, darles una tarea, si me da permiso el pastor, que lean el capítulo 4 de este libro, son las creencias de los adventistas, las 28 doctrinas fundamentales. Me imagino que lo tienen, si no, alguien se los preste. Yo quisiera leer un par de cosas que dice aquí, en esta edición que yo tengo en la página 56. Escuchen bien, y esto es lo que cree la Iglesia Adventista, lo que está en las creencias fundamentales. Jesucristo tomó sobre sí nuestra naturaleza con todas sus debilidades, pero se mantuvo libre de la corrupción hereditaria y de la depravación del pecado. No heredó. Jesús no poseía propensiones ni inclinaciones al mal. A diferencia de la humanidad caída, la naturaleza espiritual de Jesús era pura y santa. Y tengo toda la página marcada. Así que el capítulo 4 se titula Dios el Hijo. Es el tema que estamos tratando aquí y valdría la pena que lo lean. Está muy claro, muy lindo, es lo que la Iglesia Adventista. De paso, Pastor Valenzuela mencionó anoche un libro que escribimos de Egipto a Canaán. Yo tengo un capítulo, todo un capítulo en el libro titulado, a ver si me acuerdo bien el título que le puse. Sí, El libertador no era esclavo. Moisés no era un tipo de Cristo que tampoco fue esclavo. ¿Bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, solo de que dijo de Jesucristo, y cuando uno nace de nuevo, ¿verdad? Él no necesitó. Nosotros para nacer de nuevo necesitamos bautizarnos, ¿verdad? No. Necesitamos el bautismo Para nacer de nuevo, no. El bautismo señala que ha nacido de nuevo. El bautismo no tiene efecto el bautismo alguno en transformación. Decimos públicamente que hemos aceptado a Cristo, nos hemos convertido ya. En la teología católica. ¿No hacemos un tipo también de la muerte de Cristo? Sí, por eso digo, simboliza que aceptamos la muerte, pero que hemos aceptado la muerte de Cristo y la resurrección a nueva vida. Sí, claro. Entonces Jesucristo también hizo eso. Cuando Juan nomás que le diga, Juan no quería bautizar. Sí, para cumplir toda la justicia. Sí, ya. Darnos el ejemplo. Ya. Él no necesitaba Ya, él necesitaba eso. ¿Alguna otra pregunta? Una que a mí me han hecho muchas veces, cuando tratamos este tema,
que Jesús no tuvo tendencias pecaminosas como nosotros tenemos, yo voy a hacer la pregunta y a ver cómo ustedes contestarían. Dice, entonces Jesús tuvo ventajas sobre nosotros. Si Él no tuvo tendencias pecaminosas, y yo sí tengo, dicen, Jesús tuvo ventajas entonces. ¿Cómo contestarían ustedes eso? ¿Me ayudan? ¿Sí? Yo quisiera que tuviera ventaja, como dice. Porque una vez cuando era joven estaba ahogando y un señor no podía entrar porque no sabía nadar. Yo quisiera que supiera nadar. Interesante. Cuando una persona hace esa pregunta, tiene un concepto equivocado de la salvación. La salvación no es por imitar a Jesús, es por la gracia de Dios. Y una vez que le aceptamos, sí, podemos cantar, imitar a Jesús ha de ser mi afán. Pero si yo creo que debo reproducir a Jesús y ser igual que Él, es un concepto equivocado de la salvación. A mí me pasó algo similar a lo que menciona mi hermano. Hace unos 10 años, 12 años, me pidieron que escribiera este librito, ustedes lo habrán usado acá. Lo hizo por ti, el plan de la salvación, la redención. Y cuando yo estaba escribiendo el librito, no lejos, estábamos en Michigan, no lejos donde vivíamos nosotros, vivía una familia, esposo, la esposa, una nenita, y un día el esposo y la esposa querían salir a hacer compras y le pidieron a la abuelita que cuidara a la nieta, porque ellos no querían llevarla para hacer unas compras. Y la abuelita feliz de cuidar a su nietecita, feliz. En un descuido de la abuelita, la nena se cayó en la alberca. Y la abuelita, aunque no sabía nadar, se tiró a la alberca desesperada para sacarla. Cuando volvieron los padres de la nena, sacaron los cuerpos de las dos de la piscina. Y yo decía más o menos lo que dice mi hermano. Para poder salvar a alguien que se está ahogando, hay que saber nadar. Si no es necio tirarse al agua si está en la misma condición. Y Jesús sabía nadar. Y si tenía ventaja Jesús en buena hora porque vino a sacarme algo que yo nunca podía hacer. Y sin embargo, yo creo que nosotros tenemos una ventaja sobre el Señor Jesús, que Él no tenía. ¿Podrían ustedes pensar en una ventaja que nosotros tenemos, que Él no tenía? Entonces, déjenme terminar con esto antes de la pregunta. ¿Podrían pensar en una ventaja que nosotros tenemos que Él no tenía? Nosotros tenemos la ventaja del perdón. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera equivocado una vez? Todo se acaba. ¿Nosotros cuántos? 7 veces, no, 70 veces 7. Ay, Señor, por favor, 5 veces ya no. Y Señor dice, no, son 50, no 5, pero te perdono igual. Y Jesús no tuvo ni una sola oportunidad. Y además, las tentaciones que tuvo Jesús no eran las nuestras. El diablo en persona se le aparece y le pide algo que él podía hacer. Si eres hijo de Dios, nunca esa tentación viene para nosotros. Para empezar, si yo veo al diablo, ni me habla, yo salgo corriendo para el otro lado. No, nada con el Señor ese. Y entonces, decía yo que se derivan 2 tipos de entender el plan de la salvación. Si una persona entiende que Jesús tuvo una naturaleza pecaminosa, enfatiza más el hecho de eso, yo puedo hacer lo mismo que hizo Él. Yo tengo un libro escrito por un pastor adventista jubilado que dice, si Jesús pudo vivir una vida perfecta teniendo la misma naturaleza que yo tengo, yo también puedo. Ese es el punto. Si yo entiendo que Jesús no tuvo tendencias pecaminosas, que tuvo la naturaleza básicamente de Adán antes de la caída, entonces mi énfasis es en la gracia de Dios, en el amor de Dios que hizo algo que yo nunca podía lograr de otra manera, sencillamente. Imagínense ustedes si la salvación fuera por reproducir el carácter de Cristo, por vivir igual que Él, paciente como Él, perdonador como Él. De paso, dice la señora White, Jesús es un ejemplo perfecto y santo, dado para que lo imitemos, pero nosotros no podemos igualar el modelo. ¿Quién puede igualar el modelo?
Jesús nos pide que seamos perfectos como Él. De igual manera, podemos ser centros de luz y bendición en nuestro contexto, como Él lo es para el universo. Nunca podremos... Y hay una que me preocupa un poco, la leí hace unos cuantos años ya, donde ella dice, hay quienes se comparan a sí mismos con Jesús como si fueran igual a Él en perfección de carácter. Eso es una blasfemia. Y sin embargo hay personas que dicen que llegará el tiempo, al final, ustedes han oído eso, que habrá toda una generación que va a alcanzar a vivir perfectamente. Y eso no es la salvación, es por la gracia de Dios. Porque el Señor vino como sustituto, vivió por nosotros, murió por nosotros, y entonces de esa manera trajo la reconciliación, quitó la separación, y pronto va a venir otra vez a buscarnos. Les cuento algo que leí hace un tiempo, tal vez ustedes lo leyeron también. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, la tragedia de esa guerra, encontraron un warehouse, ¿cómo diríamos en español warehouse? Una bodega en Alemania llena de niños pequeños, que los padres los habían llevado a las cámaras de gas y todo eso, y estaba ese lugar lleno de niños. Y cuando los encontraron se asustaron porque estaban flaquitos, semimuertos, de vez en cuando le tiraban algo para comer y en muy, muy mal estado. Así que los sacaron y comenzaron a cuidarlos, a darles de comer, a atenderlos, y los niñitos empezaron a responder un poco y a mejorar, y después empezaron a querer jugar un poquito, empezaban ya a mejorar. Pero un problema que tenían la gente que los cuidaban, que tenían mucho problema para que durmieran de noche, no podían hacerlos dormir. Y entonces no sabían qué hacer. Así que consiguieron un psicólogo para que estudiara a los niños y a ver si podían encontrar la causa por la cual tenían tanta dificultad para dormir. Así el psicólogo vino, se hizo amigo de ellos y los chiquitos le contaban cómo habían pasado su vida allí en esa bodega, que el miedo que tenían, que si no le daban de comer se iba a morir. Un chico le cuenta que su amiguito había muerto y lo tiraron nomás, y que de vez en cuando le tiraban pan y hay días que no comían. Y entonces cuando se acostaban pobrecitos, será que tendremos pan mañana. Así que el psicólogo, cuando entendió eso, le dijo a las personas que lo cuidaban, vamos a probar una cosa. Esta noche, cuando los acuestan, pónganles a cada niño un pedazo de pan en la mano. Y si se lo comen, no hagan problema. Pónganle un pan para que duerman. Y cuando pusieron eso, los niños durmieron como angelitos, porque sabían que tenían pan para mañana, tenían seguridad para mañana. Y cuando yo leí esa historia, digo, qué interesante, el Señor Jesús es el pan de vida, y Él es el que nos da seguridad para mañana, y seguridad para hoy, seguridad para todo el siempre. Qué interesante que cada vez que nos vamos a dormir y en todo momento, pero que nos acostemos con ese pan, con esa seguridad de que el Señor Jesús tiene mi vida, tiene mi corazón, y que Él es quien nos da seguridad para mañana. ¿No le damos gracias al Señor otra vez por lo que ha hecho por nosotros? Que el Evangelio de veras es buenas nuevas. Ningún ser humano lo hubiera podido invitar, pero nuestro Padre, Dios es amor, e hizo un plan basado enteramente en el amor y en su gracia. Feliz noche, y si Dios quiere, nos vemos mañana.